Hola, hola, ¿me copian? Buen día, Buen doctor. día. Buenos días, ¿cómo me copian, chicos? Bien. ¿Por qué están tan tristes? Es sábado, 10 de octubre. Mis felicitaciones anticipadas a todas las chicas, a todas las mujercitas. Gracias, doctor. Pórtense bien, que nada les cuesta. ¿Cierto? Bien, a ver, mientras se vayan conectando sus compañeros, bienvenidos a la clase de hoy. 10 de octubre, en una semana más, concluimos a un proceso eleccionario, donde lógicamente todos ustedes ya sufragan, ¿no? Esperemos que no haya problemas después del domingo. Y a ver qué pasa. La clase anterior vimos el tema de la institución de heredero. Si hay alguna duda o pregunta que les haya nacido en el transcurso de estos días, pueden hacerla. Sin embargo, quiero recalcarles que debemos entender al término institución desde un punto de vista de designación, de nombramiento, ¿ya? De precisar el nombre completo de un heredero para los efectos jurídicos que en su momento habíamos visto en la anterior clase. Otro aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, chicos, es que se debe hacer mediante testamento. Existen algunas limitaciones, ustedes saben, no afectar la legítima de los descendientes, toda vez que la institución de heredero, justamente con el testamento, de advertirse alguna irregularidad o la falta de cumplimiento de los requisitos o formalidades que la ley exige mediante el Código Civil, ese testamento puede ser impugnado. De ser impugnado, seguramente van a buscar la parte afectada o las partes afectadas la nulidad de ese documento. Y les había dicho que por el principio de prevalencia, ante el hecho de dejar sin efecto algún testamento, genera, por prevalencia, reitero, que se apliquen las reglas en la sucesión legal. ¿Ya? Entonces, el día de hoy, si no existe ninguna aclaración ni pregunta, el día de hoy vamos a continuar trabajando con temas inherentes a la sucesión testamentaria. Y el tema que nos toca abordar el día de hoy, que voy a empezar a compartir con ustedes, es el cambio o sustitución de herederos. ¿Ya? Doctor, Adelante. buenos días. Tengo una duda, doctor. A ver. Cuando una persona fallece, Sí. ¿cómo se podría sacar derecho propietario de sus bienes? O en este caso, los que sacarían el derecho propietario serían sus herederos. Los herederos. Los herederos. Pero, Muy buena pregunta. ¿cómo? A ver, ¿cómo se hace? No es un secreto que muchas veces nuestros padres, por la misma cultura en la que han crecido y todo lo demás, guardan con bastante hermetismo, una actitud mística, ¿no? De secreto, los bienes que incluso no les dejan ver sus papeles, ¿sabes? A los hijos. Pues solamente los dos manejan la cantidad de bienes que tuvieron o la forma de manejo de sus bienes. En muchos casos, los hijos saben que tienen la casa donde viven, por decirles, el carrito que tienen, la línea telefónica, y ni siquiera saben si hay cuentas bancarias o no, o hay otros bienes. Sucede que cuando fallecen y alguien por ahí, parientes, tíos, sobrinos, los abuelos, pueden manifestar y decir, pero tus papás tenían un lotecito allá por la zona tal, otro compraron por allá, otro lo estaban pagando en esa promoción,
que se hace vía televisión en Santa Cruz, esos son hechos reales. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo heredero para poder conseguir un listado, si vale el término, de los bienes que hubieran tenido mis padres? La primera medida, o el primer trámite que tengo que hacer, tiene que ser declararme heredero o aceptar la herencia, ¿no? Aceptar la herencia. Reitero, actualmente con la promulgación del nuevo Código Procesal Civil y la promulgación de la ley del notariado, el término de declaratoria de herederos no se consigna ni en la ley del notariado ni en el Código Procesal Civil dentro de los procesos tributarios. Se consigna la aceptación de herencia en las dos modalidades que hemos aprendido. Pero como el derecho sucesorio busca transmitir los derechos del titular a favor de sus herederos, de las personas que le sobreviven, el primer paso que debo dar como heredero es declararme o aceptar la herencia. Con ese documento, con esa escritura pública, lo que hago es enviar un memorial de solicitud de certificación de propiedad a nombre de mis padres o de mi padre, ¿no? En el memorial manifiesto, señor juez registrador, por decirles, acá de la capital, señor juez registrador de derechos reales de la capital, solicita certificación de propiedad, ¿no? A veces los abogados, en la suma, le ponemos certificación de no propiedad, ¿ya? Indistintamente me van a certificar si hay algunos bienes registrados en derechos reales a nombre de mi causante. Entonces acá yo digo, lógicamente, mis generales de ley, en calidad de heredero forzoso a la sucesión de mi fallecido padre, tal, conforme se acredita de la copia legalizada del testimonio o escritura pública de aceptación de herencia, número tantos, otorgado ante notaría, ¿no? Con respeto expongo, a mérito de conocer sobre presuntos bienes inmuebles que pudieran estar registrados a nombre de mi fallecido padre, así, ¿no? Solicito a su autoridad, pueden ponerle al amparo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado y demás normas inherentes al tema del registro de derechos reales, se me franquee certificado de no propiedad o certificación de propiedad de todos los bienes inmuebles que estuvieran registrados a nombre de nombre completo de su causante, su número de cédula de identidad correctamente escrito, protestando cubrir los recaudos y valorados exigidos por ley, así cortito el memorial. Acompañan lógicamente su declaración o su aceptación de herencia, y con esos derechos reales les va a certificar. Si hubieran bienes registrados a nombre de su causante, en la certificación va a salir del análisis y revisión del sistema informático, se advierte la existencia de registros de derechos propietarios a nombre de en las siguientes matrículas. Entonces ya tienen las matrículas. Es así como se hace eso. Doctor, ¿y un apoderado puede sacar eso? Sí, si tú eres la heredera y por alguna razón no tienes tiempo, trabajas, cualquier vicisitud que te pueda impedir, digamos, cómodamente sacar, en tu condición de aceptante o heredera, tú puedes dar un poder a la persona de tu preferencia, a la persona de tu confianza. Entonces el apoderado va a actuar por ti, conforme hemos visto anteriormente, y va a poder sacar. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos, alguna pregunta? Pregunten, por favor, todo lo que se les ocurra. Si tenemos la respuesta a la mano, la vamos a absolver. Si es una pregunta compleja, vamos a investigar e igualito lo vamos a absolver. ¿Listo? ¿Nadie más? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguna consulta en casa quizás sobre temas sucesorios? Bien. El día de hoy vamos a compartir el tema cambio o sustitución de herederos o sucesores testamentarios. De ahí que era importante lo reiterativo que hemos sido en el tema de la institución de herederos. No olvidemos que cuando vamos a hablar de la sucesión testamentaria,
de por medio va a estar la manifestación de voluntad del testador. ¿Ya? De por medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona ha optado dejar un testamento. Y dentro la figura del testamento, ¿cierto?, van a concurrir varios institutos jurídicos, como hemos visto. La legítima, la protección de la legítima, ojo, que la mayor protección que la ley establece a la legítima es que el testador no puede deliberadamente, no puede discrecionalmente disponer irresponsablemente de los bienes que le corresponden a sus herederos, ¿cierto? No puede. En ese sentido, la ley protege la legítima de esos herederos conforme hemos visto en temas anteriores. Otra figura que va a concurrir a la sucesión testamentaria es la clase de testamento. Lo hemos visto en testamento abierto, quizás lo haga en testamento cerrado. Ante adversidades o ciertas situaciones especiales que se pueden presentar, estarán seguramente los testamentos especiales. Por otro lado, otra figura que también va a concurrir va a ser la institución de herederos. ¿No? La voluntad del testador de designar con precisión y detalle a uno o más herederos dentro de su testamento. ¿Ya? Frente a ello, se puede presentar el tema que hoy vamos a ver. Por diferentes razones, por diferentes circunstancias, puede el testador asumir la decisión de cambiar, de sustituir a los herederos que lo habría hecho bajo la figura de la institución de herederos. Y vamos a ver qué dispone. Bien, noción. Cambiar, sinónimo de sustituir. Sustituir es nombrar uno o más herederos que a falta del sustituido reciban la herencia. Básicamente, cuando hablemos de cambio o sustitución de herederos, estamos en la lógica idea de pensar que se va a sustituir a quienes hubieran sido designados o instituidos como herederos. ¿Ya? ¿Cuándo va a tener lugar esta sustitución? Cuando el sustituido, es decir, a quien primero se instituyó como heredero, muere antes que el testador. ¿Ya? Un caso de procedencia para la sustitución de herederos. Si el instituido en primera instancia fallece antes que el testador, es una causa de procedencia. O renuncia a la institución de herederos, quien ha sido designado e instituido como heredero, renuncia y dice, no, renuncio a la institución como heredero que me han hecho, renuncio a la herencia. O finalmente, cuando por alguna razón de relevante importancia, de fuerza mayor, no pueda el que ha sido instituido como heredero aceptar la herencia, o no cumpla con las condiciones impuestas por el testador. ¿Cierto? Si el testador, en este último caso, a momento de instituir heredero a determinada persona o heredero, hubiera impuesto ciertas condiciones a cumplir para recibir la herencia, y este heredero instituido considera que no va a poder cumplir o que no le interesa cumplir con las condiciones impuestas, pues simple y llanamente o renuncia o al no cumplir esas condiciones automáticamente queda excluido de la institución de heredero. ¿Ya? En ese sentido, se presume que la sustitución puede terminar por cualquiera de estas alternativas o causas. O sea, se va a presumir que habiendo el testador instituido a sus herederos, y al presentarse cualquiera de estas causas o casos, la ley presume que con seguridad el testador va a tener que sustituir a esos herederos, preveyendo, si todavía está en vida, hacer otro testamento. ¿Cierto? O en su caso, de no ya estar vivo y no haber sustituido a sus herederos una vez que se presentaron esta clase de situaciones, entonces se va a quedar el testamento como estuviera y seguramente aparecerán las alternativas adicionales que la ley establece. ¿Ya?
Es facultad del testador sustituir a todos los que hayan sido instituidos como herederos o algunos, ¿no? A algunos de aquellos que ya habían sido instituidos como tales. ¿Ya? O sea, puede haber una sustitución total o puede haber una sustitución parcial. Bien, ¿cómo definimos al cambio o sustitución de sucesores o herederos? La definimos como la determinación del testador de nombrar un sustituto por si su beneficiario en primera instancia no llegue a recibir la herencia o el legado. Debe quedar claro que es una disposición de testamento por la cual un tercero que no habría sido instituido a momento de hacer el testamento va a ser llamado para recibir la herencia o el legado, en defecto o a continuación de otro heredero que en su momento hubiera sido designado como tal. ¿Ya? Ahora, y esta es una clave, aunque les comento que no es una figura jurídica esto de la sustitución muy usual en nuestras costumbres. No es muy común, ver casos en los que el testador hace un testamento y después de un tiempo medio, corto o prolongado, decide hacer otro por el cual va a sustituir herederos. Pero está en la ley. Y cuando se asesoran de manera muy completa las personas, entonces saben qué alternativas tienen ante determinadas circunstancias que se les pueda presentar conforme pasa el tiempo. Debe quedar claro que la sustitución de sucesores o herederos chicos solo se puede ejercitar sobre la porción disponible y no sobre la legítima de los demás herederos. ¿Ya? De ahí que, haciendo una retroalimentación hace un momento, les decía qué figuras se nos tienen que venir a la mente. Estoy hablando de los institutos jurídicos. ¿Qué figuras se nos debe venir a la mente cuando tengamos que ver algún caso de sucesión testamentaria? ¿Ya? Reitero, cuando en alguna oportunidad ustedes deban conocer cualquier controversia o litigio que tenga que ver con una sucesión hecha por testamento, debe ser, como el Padre Nuestro, automáticamente conjuncionar las figuras de si estoy frente a una sucesión testamentaria, debo revisar el tema de la legítima, debo revisar la institución de heredero, debo revisar causales de indignidad y también de desheredación y finalmente ver si procede o no se ha hecho la sustitución o cambio de sucesores. Fíjense que todos los institutos jurídicos que acabo de mencionar tienen que ver con la sucesión testamentaria. Entonces, para hacer un buen análisis del caso que se les vaya a plantear, tienen que tomar en cuenta todas estas consideraciones para brindar un caso, para brindar más bien un asesoramiento y proporcionar un diagnóstico legal a sus clientes de lo que puede venir y de lo que no puede proceder. ¿Ya? Entonces, les recomiendo tener en cuenta mucho esos aspectos. Reitero, la figura de la sustitución de heredero, la figura de instituir heredero, no se olviden que es precisar, designar de forma detallada a un heredero, tiene que ver sobre la porción de libre disposición. Porque lo contrario, digo, repito hace un momento, sería vulnerar la legítima que exclusivamente les corresponde a los herederos forzosos en los grados que vimos en el tema respectivo. Ahora, el Código Civil en su artículo 1168 identifica y reconoce a 3 causales de sustitución. ¿Ya? 3 causas pueden generar y motivar en el testador que sustituya a un heredero que ha sido en su momento instituido. 1. Por invalidez del instituido
y premoriencia del instituido antes que el testador. Cuando hablamos, vale la pena aclarar, cuando hablamos de invalidez del instituido, esta incapacidad o invalidez debe ser tal que no le permita de manera personal y voluntaria continuar siendo heredero instituido a esta persona que va a ser sustituida. ¿Ya? Por eso tener en el testador la decisión de cambiar o sustituir a ese heredero, porque seguramente la invalidez es de un grado que lo incapacita para recibir una herencia o lo incapacita para ejercer ciertos actos jurídicos que para cuyo efecto requiere contar con una capacidad jurídica. Premoriencia, lo saben todos, lo saben ustedes, es cuando el instituido como heredero, como dijimos hace minutos, muere antes que el testador. Eso puede generar también que el testador asuma la decisión de cambiar o sustituir a ese heredero que en su momento fue instituido por él. Segunda causal que se conoce el Código Civil es la renuncia del heredero instituido. ¿Ya? La renuncia. Tercera, por incumplir el instituido como heredero una condición dispuesta o señalada por el testador. ¿Ya? Por incumplimiento. Entonces, si el testador en su manifestación de última voluntad determinó en su momento imponer alguna condición al heredero que había instituido, y este no cumple con la condición, toda vez que en el testamento está plasmada la manifestación de última voluntad, entonces es una causal también para sustituir al heredero. Ahora, se estarán preguntando lo siguiente, con seguridad. Si el testador asumió la decisión de instituir herederos sobre su porción de libre disposición, no sabía ni conocía todavía a momento de formular su testamento, uno, si el heredero instituido por alguna razón o accidente iba a ser declarado inválido o iba a fallecer antes que él, o de pronto tomar la decisión de renunciar, o finalmente, como el testamento no era conocido aún, no sabía sobre el incumplimiento o no, ¿cierto? Para ello, precisamente, al momento de elaborar el testamento, el testador tiene que prever estas posibles causales. Es como el fútbol, ¿no ve? Es como los jueces locales, un titular y un suplente. A falta de un titular que se acomode a una de estas tres causales, va a haber el suplente. Esa es la forma en la que los abogados deben asesorar cuando el cliente pregunta, requiere un asesoramiento con todos los pormenores en caso de estar hablando de una sucesión testamentaria con estas figuras jurídicas. Porque es lógico. Y mi pregunta va para todos. ¿Qué ocurriría si el testador, sobre la porción de libre disposición, determina instituir herederos sobre su porción disponible? A ver, voy a instituir mis herederos sobre mi porción disponible a Abigail, a Isela y a Daniel, que están en línea. ¿Ya? Los voy a instituir con todas las formalidades y reglas que el Código Civil establece. Fallece el testador, fallece. Y resulta que a Daniel lo instituí como heredero bajo el cumplimiento de una condición. Daniel se va a enterar que independientemente del derecho que tiene a la legítima como heredero forzoso, también fue instituido sobre bienes de porción de libre disposición como heredero, pero que tenía que cumplir o tiene que cumplir una condición. Que de haberlo sabido antes, hubiera hecho algo. Pero que al enterarse ahora de pronto hay circunstancias que no le van a permitir cumplir con la condición. ¿Sí? En ese ejemplo,
¿qué es lo que va a ocurrir en el caso de Daniel? Por incumplimiento de condición no va a recibir la herencia instituida por el testador. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Alguien podría contestar? ¿Qué cree? ¿Que no recibe? ¿Que es sustituido, doctor? Claro, no recibe. O sea, no conocía en su momento el heredero Daniel por las condiciones impuestas, el testador fallece, se da lectura del testamento y Daniel considera que es imposible que cumpla la condición impuesta por el testador, que de haberlo sabido antes, lógicamente podía tomar recaudos, podía hacer algo, pero que habiéndose enterado recién, considera que no va a poder cumplir. Por tanto, no podía recibir la herencia. Y encima, el testador no designó sustitutos para estos tres herederos que por alguna de estas tres causales no hubieran podido cumplir o no hubieran podido recibir. ¿Qué pasaría con esa parte de la herencia? Se reparte entre los otros dos instituidos, va hacia los herederos forzosos, o sea, aumenta la legítima de los herederos, o qué es lo que pasa, o se convocan a otros herederos. ¿Qué dicen, chicos? Doctor, yo creo que se convocarían otros herederos. En este caso, por ejemplo, si el causante ha dejado como testamento a Daniel y con una condición y no ha podido cumplir, supongo que los herederos forzosos tampoco tendrían el derecho porque no les corresponde esa parte de la herencia. Yo creo que quizás en este caso tal vez sucedería el Estado. ¿Ya? ¿Quién más, chicos? ¿Quién más tiene algún criterio? Todo criterio es válido, no se olviden, no tengan miedo. Nos conocemos lo suficiente como para poder criticarnos de manera destructiva. Todo tiene que ser constructivo. Abigail, ¿qué opinas? Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Buen día. Yo estaba teniendo a mi bebé ese ratito y no escuchó muy bien. ¿Escuchaste la pregunta? No escuché muy bien la pregunta, doctor. Resulta que en un testamento el testador instituye herederos a Abigail, a Daniel y a Isaac. A Daniel lo instituye para recibir una parte de la porción de libre disposición con una condición que él lógicamente no conocía hasta cuando se da lectura al testamento. Y en ese mismo testamento el testador no preveyó la cita o la designación de posibles herederos sustitutos a los que ya había instituido. Entonces, Daniel, a momento de enterarse del contenido del testamento, independientemente de la porción por la legítima que le toca, ¿no?, considera que va a ser imposible cumplir con la condición dejada por el testador para también recibir una parte de la porción de libre disposición. La pregunta es, ¿qué crees que pasa con esa partecita que Daniel no va a poder recibir? Supongo que ahí entraría el Estado, doctor, si no va a poder recibir él. ¿Ya? Y tampoco van los herederos forzosos, porque como él ha dejado indicado quiénes son, pero tampoco va a poder recibir, el Estado tendría que entrar ahí.
Ya, perfecto. ¿Alguien más? Gracias, Vania. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que tenga algún criterio? ¿Nadie? A ver, hagamos un análisis rápido. Y reitero, cuando hablamos de sucesión testamentaria, tenemos que tener en la expectativa a todos los institutos jurídicos que influyen dentro de la sucesión testamentaria. Dijimos legítima, dijimos institución de heredero, dijimos indignidad, dijimos desheredación, ¿cierto? Y un principio que siempre lo debemos tener en cuenta cuando surja una duda razonable como esta, como la que les acabo de exponer, es el principio de prevalencia. ¿Ya? ¿Qué supone el principio de prevalencia dentro de la sucesión, dentro de la sucesión hereditaria? Supone que ante cualquier impedimento, obstáculo, bloqueo que se pueda dar dentro de la sucesión testamentaria, ¿sí?, se debe recurrir a la sucesión legal. El análisis que ustedes han hecho es el más lógico, ¿ya? El más lógico. El análisis que las compañeras nos acaban de exponer es el más lógico. ¿Por qué? Porque quiero pensar que el análisis ha ido, a ver, estamos frente a una sucesión testamentaria. Por tanto, el grado y el número de herederos convocados no es el mismo que el de una sucesión legal, porque en una sucesión legal concurren 5 órdenes: los descendientes, los ascendientes, el cónyuge, colaterales, el Estado. Perfecto. En la sucesión testamentaria hablamos de la legítima, y en la legítima concurren los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Perfecto. Entonces, si Daniel no ha podido recibir y cree que no va a poder cumplir la condición humanamente posible, la parte que le corresponde, al no haber los otros herederos, ¿cierto?, y al no poder mezclarse la porción de libre disposición de manera automática con la legítima de los herederos forzosos, tendrá, en último caso, que concurrir el Estado. Quiero pensar que ese es el razonamiento que han hecho, ¿cierto? Sin embargo, ¿no ve?, si revisamos el grado de convocados a una sucesión testamentaria como es la legítima, solo hay 3 órdenes: descendientes, ascendientes y cónyuge, ¿cierto? Y por eso la ley protege la legítima, tanto de los descendientes, 4/5 partes, ascendientes, 2/3 partes, cónyuge con ascendientes, 2/3 partes, cónyuge con descendientes, 4/5 partes, ¿sí o no? Entonces, no hay más. Ahí es donde entra este principio excepcional de la prevalencia. Se respeta todo lo determinado en la vía de la sucesión testamentaria, y la parte que por X o Z motivo sea de imposible aceptación o recepción, se dilucida en la vía de la sucesión legal. ¿Qué quiere decir? Que se va a respetar el testamento en relación a la legítima de los herederos forzosos, se va a respetar en lo referente a la porción de libre disposición y de las 2 herederas instituidas con Daniel, ¿no?, Isela y Abigail, porque no tienen impedimento alguno para recibir, digamos, pero va a quedar una partecita de la porción de libre disposición que ante el incumplimiento de la condición no va a poder recibir Daniel. Esa partecita se va a tramitar para su aceptación bajo las reglas de la sucesión legal. ¿Qué quiere decir? Los primeros convocados a suceder bajo el principio de prevalencia, ¿no ve?, que da lugar a la sucesión legal, van a ser los descendientes. Y dependiendo del número de descendientes, es que la ley va a otorgarles en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos y en igualdad de porciones. ¿Sí o no? ¿Qué cree? ¿Que es así?
¿Es legal, como les estoy exponiendo, o alguien discrepa? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿O no les convence? Sí, doctor. ¿Cierto? Entonces, fíjense, no está mal su análisis, chicos. Yo sé que de los muchos que no quieren decirnos por temor a que quizás está mal, no tengan miedo, ¿cierto? No está mal el criterio y el razonamiento de las dos compañeras. Pero tenemos que hacer un análisis tomando en cuenta, por eso les dije, las figuras o los institutos jurídicos que entran dentro de la sucesión testamentaria. Es muy importante no cerrarse solo en la figura de la consulta cuando sea sucesión testamentaria, la consulta de nuestro cliente, en el sentido de decir, ya, en el testamento dice esto y usted no puede. Entonces, cerrarse ahí, ¿no? Y decirle, a ver, usted no puede cumplir la condición, por tanto, no va a recibir, y si no ha designado sustitutos, no puede proceder el cambio o sustitución de herederos, ni modo, perdió, no puede, ¿qué podemos hacer? ¿No? Hay que hacer un análisis global, ¿no? Un análisis global. Pero ya, usted no está recibiendo porque no puede cumplir la sustitución, por tanto, no va a aceptar la herencia. Pero usted es heredero, también usted es descendiente, sí. Su legítima no entra en juego, eso lo va a recibir. Pero esta porcioncita se la dejó su papá también, instituyéndolo heredero sobre su porción disponible. Exactamente. Al estar impedido y humanamente no poder recibir bajo esta vía, perfecto. La forma en la que se puede hacer es vía sucesión legal, pero le tengo que advertir, Daniel, que a la sucesión legal van a ser convocados todos los demás herederos, salvo que haya un acuerdo entre ustedes, ¿cierto? Y que solamente usted concurra la sucesión legal y por esa vía decida esta partecita que quedaría flotando y sobrando de los bienes del testador, ¿sí o no? Entonces, hay un análisis amplio que se hace en estos aspectos y que lógicamente, chicos, no se asusten. Va a ser fruto de la experiencia que vayan ganando día a día, que vayan conociendo casos. ¿Ya? A ver, vamos a suspender aquí, estamos a un minuto de concluir la grabación. 5 segundos y les vuelvo a pasar el link para conectarse, ¿ok? Está bien, doctor. Listo. Enseguida les paso.